Hola, el tema que vamos a tratar es el tema de los planos y en este caso sería el plano transversal. Como lo había comentado en otro tutorial, estos planos son unos planos imaginarios para poder eh, identificar los movimientos y ubicarnos espacialmente para saber qué articulaciones, qué movimientos, qué músculos trabajamos. Vamos a verlo. Plano transversal. Lo que hace es dividir el cuerpo en dos partes, en una parte que le llamamos superior y una parte que le llamaríamos inferior, ¿sí? Recordemos que esos planos imaginarios se pueden aplicar a cualquier parte del cuerpo. Podríamos ponerlo en este caso en la cabeza y sería igual dividiría la cabeza en la parte superior y en la parte inferior, o igualmente a cualquier parte del cuerpo. Órganos, recuerdo que en medicina lo utilizan muchísimo, ya nos veremos yo lo he visto en resonancias magnéticas donde colocan un plano para mostrar una lesión, la parte superior y la parte inferior, inclusive para los tumores. Eh, Recordemos que a todos los planos los acompaña un eje, ¿sí? Sobre todo en perpendicular, ¿sí? En este caso sería un eje vertical, como lo vemos acá, una línea imaginaria que hace las de eje, ¿sí? Se llama el eje vertical. Los movimientos que se realizan en este plano y con este eje son los movimientos de rotación, las rotaciones de la columna vertebral y las rotaciones de los hombros y las caderas. Vamos a ver un poco. Aquí vemos la rotación de la columna hacia el lado izquierdo y el regreso, ¿sí? Una rotación y un regreso. Vamos a verlo un poco más complejo. Aquí como vemos, este movimiento es un movimiento de abducción y aducción que se realizan en otro plano, es el plano frontal. Ahora vamos a ver la unión del plano frontal y el plano transversal. En este caso sería una abducción y una rotación de columna, ¿sí? Estaríamos hablando de dos movimientos. En este caso la cadera en el plano transversal haciendo una rotación externa y una rotación interna. Vamos a verlo ahora en el hombro. Aclaro que los hombros y las caderas eh, se pueden trabajar en diferentes planos. Vamos a verlo en este caso es en el plano transversal. Una rotación externa y una rotación interna. Rotación externa y rotación interna del hombro. Vamos a verla en otro plano, la misma rotación del hombro. Perdón, aquí vamos a ver la cabeza. Ya tenía preparada la presentación para mostrar cómo la cabeza, en este caso la columna cervical, hacemos una rotación hacia la derecha. Ahora la del hombro, rotación interna y rotación externa. En este caso lo estamos trabajando esta rotación en un plano sagital, que ya lo había explicado antes, ¿sí? Rotación externa y rotación interna. En la articulación del hombro y de la cadera, hay veces es un poco complejo identificar las rotaciones. Ya lo explicaremos en la valoración del ROC, explicaremos un poco más para identificar bien que al cambiar de plano, hay veces nos confunde hacia dónde es externo y hacia dónde es interno. Vamos a ver otra rotación del hombro en otro plano. En este caso vamos a utilizar el plano frontal. Aquí sería una rotación interna y sería una rotación externa. La repetimos, interna, rotación y rotación externa en el plano frontal. Bueno, esto era un poco el tema pues de hoy y es referente a los planos. Ya vimos un poco lo que es la mezcla de los planos como tal, ¿sí? En este caso pues el plano transversal, ¿sí? Por tanto que divide las partes en donde pongamos un plano en un superior y un inferior. Bueno, nos veremos en el siguiente tema.